estoy súper apenado, sino que es que esa gente de UED sí jode mucho. Bueno, ahora sí, entonces podemos empezar. Entonces, como les venía diciendo, en el metabolismo de los lípidos tenemos dos grandes cosas, como en todo en bioquímica. Unas vías que sintetizan, que son la biosíntesis de los ácidos grasos y la cetogénesis. Y unas vías que degradan, que son la lipólisis y la beta-oxidación y la cetólisis. ¿Qué es la cetólisis? Eso ustedes por lo general no lo nombran en clase, pero simplemente es la vía que degrada los cuerpos cetónicos. La cetogénesis sintetiza cuerpos cetónicos y la cetólisis degrada los cuerpos cetónicos. Ustedes están viendo mi cursor. No. No, Y no lo ven. abajo al lado izquierdo. Ah, sí, sí, perdón. Ah, bueno. Entonces, primera pregunta. Siéntanse libres de equivocarse, de responder lo que crean. Esto es para aprender. Entonces, usted está loco. Decide aceptar un reto de sus amigos de comerse todo el frasco de azúcar de su casa. ¿Qué espera que le pase a la biosíntesis de los ácidos grasos? A. Se inhibirá después de alimentación y se estimulará en el ayuno. B. La sacarosa en el azúcar incrementará la lipogénesis porque contiene fructosa. C. Se incrementará la biosíntesis de ácidos grasos en la mitocondria. Y D. Se estimulará la síntesis de palmitato, C14. ¿Quién quiere responder? La B. ¿Qué dicen los demás? Sí. Bueno, están diciendo que la B, que la C. La B. Listo, entonces la respuesta correcta es la B. Listo. Ahora vamos a ver por qué las otras son mentira. Entonces la D dice, se estimulará la síntesis de palmitato, C14. Eso es falso. ¿Por qué? Yo sí sintetizo palmitato. Pero ¿cuál es el palmitato? C16, no C14. Por esa cascarita, ahí tenían la pregunta mala. Listo. Ahora se incrementará la biosíntesis de ácidos grasos en la mitocondria. Ah, eso también es falso. Yo sí aumentaré la biosíntesis de los ácidos grasos, pero ¿dónde? En el citosol. Citosol. Eso no ocurre en la mitocondria, ocurre en el citosol, muy bien. Ahora, la A es al revés. Yo voy a sintetizar ácidos grasos después de que yo coma, listo. Yo como y sintetizo ácidos grasos. En el ayuno no va a pasar eso, listo. En el ayuno es lo contrario. Yo degrado los ácidos grasos para obtener energía. ¿Y por qué la B es correcta? Porque la sacarosa, que contiene fructosa y glucosa, es un dímero, listo. La fructosa no se regula por la PFK1, la enzima de la glicólisis. Por lo tanto, mientras más fructosa entre, pues nunca se va a frenar la vía, siempre va a seguir pasando. Por lo tanto, va a inundar la vía lipogénica, va a aumentar mucho la lipogénesis. Listo, entonces la respuesta correcta es la B. Prosigamos con la siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de esa biosíntesis de ácidos grasos. Yo les quiero dar como las ideas grandes que se tienen que llevar. Entonces lo primero, ¿dónde voy a sintetizar ácidos grasos? ¿Qué órganos son los que principalmente los sintetizan? El hígado, el riñón, el cerebro, el pulmón, el tejido adiposo y las glándulas mamarias, pero principalmente cuando están en periodo de lactancia, ¿listo? Cuando están en periodo de lactancia. Ahora, ¿dónde lo voy a sintetizar? En estos tejidos, listo. Estos tejidos tienen células. Las células tienen organelas. ¿En cuáles de esas organelas es donde va a ocurrir la biosíntesis de los ácidos grasos? En el citosol, en el retículo endoplásmico liso y en los lisosomas. Listo. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente va a pasar en el retículo endoplásmico liso? La elongación. ¿Qué es elongación? Yo sintetizo un ácido graso de 10 carbonos. Ah, lo quiero alargar, le quiero meter más carbono, 11, otro carbono, 12, otro carbono, 13. Listo, si quiero seguir agrandando ese ácido graso, ¿para dónde lo envío? Para el retículo endoplásmico liso. Ahí ocurre eso que se denomina la elongación. Listo. Niños, recuerden, si tienen cualquier pregunta me van diciendo. Bueno, ahora, ¿cuándo voy a sintetizar ácidos grasos? Ya lo dijimos, después de la alimentación. Después de que yo coma, voy a sintetizar ácidos grasos. En el ayuno yo no sintetizo ácidos grasos, está inhibida esa vía. Listo. Ahora, ¿cómo voy a sintetizarlo? ¿Cuáles son los sustratos
¿Y qué es lo que voy a generar de producto? Mi producto, ¿qué va a ser? El palmitato. ¿Listo? ¿Cuál es el palmitato? El C16. ¿Y cuáles son los sustratos que necesito? Principalmente acetil-CoA. ¿Listo? El acetil-CoA es el sustrato inicial para yo iniciar esa vía. También que necesito NADPH más H. Miren que tiene esta P aquí, este fósforo. No es NADH más H, sino NADPH. Ojo con eso. Listo. ¿Qué también necesito? Otras cosas como ATP, manganeso, ácido pantoteico, biotina y bicarbonato, que es el que va a dar los carbonos para que esa cadena de hidrocarburos vaya creciendo. Pero lo que principalmente necesito es ese acetil-CoA y NADPH más H. Listo. Bueno, ya esto lo explicamos. La sacarosa incrementa la lipogénesis porque la fructosa no se regula por la PFK1. Y otra cosa que voy a explicar más adelante es que la lipogénesis está inhibida en los pacientes con diabetes mellitus. Y esa es la razón por la cual los pacientes con diabetes mellitus no aumentan de peso. ¿Listo? Un paciente diabético no aumenta de peso. Ustedes piensan en un diabético y piensan en alguien gordo. Ah, es que la diabetes lo volvió gordo. No. Listo, es lo contrario. Ser gordo lo volvió diabético, no al revés. Igual eso lo voy a explicar más adelante. Si se me olvida, me recuerda. Entonces, vamos a ver cómo es el resumen de esa biosíntesis de ácidos grasos. Yo como y tengo hiperglicemia. Esa hiperglicemia es gracias a ¿qué? A la glucosa. La glucosa entra a la célula y se transforma por toda la glicólisis en piruvato. ¿Cómo se llama esa vía? La glicólisis. ¿Listo? Ahora, el piruvato entra a la mitocondria. ¿Listo? Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, ¿en qué se transforma? En acetil-CoA. ¿Cuál es la enzima que transforma el piruvato en acetil-CoA? El complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa. Listo. Ya tengo acetil-CoA en la mitocondria. Ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y la primera enzima del ciclo de Krebs que lo va a coger, ¿cuál es? La citrato sintasa. Y lo va a convertir en citrato. Listo. La citrato sintasa, ¿qué genera? Citrato. ¿A partir de qué? De acetil-CoA. Listo. Entonces miren por dónde vamos. Yo comí y tuve glucosa. Y hizo glicólisis. Generó piruvato. Se transformó en acetil-CoA una vez ingresó a la mitocondria y generó citrato. Listo. Ahora, cuando ya yo tengo un montón de citrato, ese citrato escapa de la mitocondria. Tengo citrato en el citosol. Ese citrato, por una enzima que se llama la ATP citratoliasa, se va a convertir en oxaloacetato y en acetil-CoA. Listo, ustedes dicen, ah, pero ¿cómo así? Eso es muy bobo. ¿Y yo por qué simplemente no saco esta acetil-CoA para el citosol? Pues porque no hay un transportador para acetil-CoA. Ah, pues no hay. Listo. Esta es la manera que yo tengo para poder llevar el acetil-CoA de la mitocondria al citosol. Y recuerden que el principal sustrato que yo necesito para esa biosíntesis de ácidos grasos, ¿cuál va a ser? El acetil-CoA. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este OAA, que es el oxaloacetato? El oxaloacetato se recicla. Lo vuelvo a meter a la mitocondria. ¿Mediante qué? Mediante una vía que se llama la lanzadera del malato, que ya más tarde la vamos a explicar. Listo. Ahora, ¿qué le pasa a esa acetil-CoA? Esa acetil-CoA va a transformarse en malonil-CoA. Listo, el acetil-CoA transporta 2 carbonos y el malonil-CoA transporta 3 carbonos. ¿Qué enzima me permite hacer esto? La acetil-CoA carboxilasa. ¿De qué se encarga la acetil-CoA carboxilasa? De convertir el acetil-CoA en malonil-CoA. Y ya el malonil-CoA se transforma en palmitato. ¿Y cómo se llama esta vía? Desde malonil-CoA hasta palmitato. Eso lo hace el complejo ácido graso sintasa. ¿Listo? El complejo ácido graso sintasa.
Entonces miren que este es el gran resumen de cómo se sintetiza un ácido graso. Empezamos por ¿dónde? Con la glucosa. Y terminamos ¿dónde? En un ácido graso. Entonces un recordelis. Yo puedo transformar glucosa en ácidos grasos, pero yo no puedo transformar ácidos grasos en glucosa. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? ¿O cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos Vamos súper bien, bien. pero tengo una pregunta. Cuéntame. ¿El citrato siempre va a salir de la mitocondria o eso pasa solamente como que cuando se acumula? Listo. Entonces, ¿ya ustedes vieron un ciclo de Krebs? Sí, Sí, Sí. Sí, listo. Entonces, tú sabes que después de la citratosintasa vino otra enzima que, ¿cómo se llama? La aconitasa, ¿cierto? Que la transforma en isocitrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un exceso de isocitrato, el isocitrato va a inhibir a la aconitasa. ¿Y entonces qué pasa? El citrato no puede continuar el ciclo de Krebs, pues se inhibe la vía. El ciclo de Krebs queda inhibido porque la conitasa está inhibida. ¿Quién la inhibió? El isocitrato, ese exceso de isocitrato. Entonces el citrato, ahí en la mitocondria, ¿qué es lo que hace? Como hay mucho citrato acá en la mitocondria y poquito citrato en el citosol, mediante un transportador pasa por difusión facilitada al citosol. ¿Listo? listo, gracias. Juan, Hola. ¿recuerdas por qué no se puede formar ácido graso? Pues no se puede ácido graso en glucosa. Pues, ¿por qué no se puede hacer al revés? Eso, entonces, la respuesta a eso está como en la mitad de las respuestas que uno siempre dice en bioquímica, la enzima. Listo. Nosotros no contamos con las enzimas ni con la maquinaria necesaria para poder hacer esas vías. Otros organismos sí las tendrán. Lastimosamente a nosotros nos tocó engordar y no tenemos esa vía. Listo. Listo. Bueno, entonces, ya saben, si tienen cualquier pregunta, interrúmpanme, no importa. Entonces, vamos a ver esto. Uno ve eso y uno como que se asusta, ¿qué es ese mierdero, parce? Pero no, vamos a ir explicándolo poco a poco. Entonces, ya dijimos que lo que yo necesito para hacer una biosíntesis de ácido graso, ¿qué es? El acetil-CoA y NADPH más H. Vamos a ver de dónde sale esa acetil-CoA. Entonces, si nos concentramos aquí les puse un paréntesis, ¿qué sería todo esto? De glucosa a piruvato. ¿Qué es eso? Glicólisis, ¿cierto? Entonces de glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA no tiene un transportador para salir, por lo tanto, se transforma en citrato, sale de la mitocondria y la ATP citratoliasa lo transforma en oxalacetato y en acetil-CoA. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fuente de acetil-CoA para la biosíntesis de los ácidos grasos? La glucosa. ¿Listo? Por este proceso que vimos acá, la fuente de acetil-CoA para la biosíntesis de los ácidos grasos es principalmente la glucosa. Ahora, ¿cuál es la fuente de NADPH más H? ¿Listo? Entonces las vamos a ver aquí de negro. ¿Qué es PPP? Pues PPP no es la canción de Kevin Roldán, no. PPP es la bielas pentosa fosfato en inglés. Listo, yo no sé, pathway, pentose, phosphate, yo no sé hablar inglés, es como algo así. Pero como tal, la bielas pentosa fosfato. Listo, es la principal fuente de NADPH para la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Cuál es otra fuente? La enzima málica. Listo, la enzima málica es otra fuente de NADPH más H. ¿Y cuál es otra fuente? La isocitrato deshidrogenasa citosólica. Listo. Yo tengo una isocitrato deshidrogenasa dentro del ciclo de Krebs, como ustedes saben. ¿Pero dónde hago ciclo de Krebs? En la mitocondria, en el mitosol de la mitocondria. Esta es una isocitrato deshidrogenasa citosólica. Entonces, ya vimos. ¿Cuál es la fuente de acetil-CoA para la biosíntesis de los ácidos grasos? La glucosa. ¿Cuáles son las tres fuentes de NADPH más H? Las tenemos aquí. La vía de las pentosas fosfato, la enzima málica
y la isocitrato deshidrogenasa citosólica. Ahora, también en algunos documentos ponen que la enzima málica tiene otro nombre. Es la NADP malato deshidrogenasa. ¿Listo? Como se la quieren aprender. Me parece más fácil la enzima málica. Ahora, ¿cuáles son las enzimas dentro de la vía de las pentosas fosfato que forman NADPH más H? Son dos solamente. Dentro de toda esa vía solamente hay dos. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Listo, entonces yo necesito de acetil-CoA y NADPH para la biosíntesis de los ácidos grasos. Ya explicamos de dónde salía el acetil-CoA. Aquí estamos explicando de dónde sale el NADPH más H. ¿Qué es lo otro que sería bueno decirles? Que la principal fuente, ¿cuál es? La vía de las pentosas. La gran cantidad de dónde viene? De la vía de las pentosas. ¿Cuál es la que casi no colabora? La isocitrato deshidrogenasa citosólica. ¿Por qué? Porque esa es una vía que es más importante en rumiantes, no tanto en humanos, sino en rumiantes. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Entonces, habíamos hablado de la lanzadera del malato. ¿Qué es eso? Entonces, otra imagen donde explicamos glucosa, glicólisis genera piruvato, por el complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetil-CoA y mediante la citrato-sintasa en el ciclo de Krebs se transforma en citrato, ¿cierto? Habíamos dicho que el citrato se escapaba de la mitocondria. Y la ATP citratoliasa que generaba acetil-CoA, que lo vemos acá, que va a empezar la biosíntesis de los ácidos grasos, y el oxaloacetato. ¿Listo? Entonces, aquí es donde inicia mi lanzadera del malato. Entonces, ustedes piensen en lanzadera del malato y ¿a qué lo deben asociar? A un reciclaje. ¿Listo? Como yo no voy a dejar que esto oxaloacetato como que se pierda por ahí. No, venga, reciclémoslo. ¿Listo? Reciclémoslo. Entonces, el oxaloacetato, por la malato deshidrogenasa, ¿se transforma en qué? En malato. ¿Listo? Y el malato, por la enzima málica, ¿en qué se transforma? En piruvato. El piruvato, como ya sabemos, puede entrar a la mitocondria y por la primera enzima de la gluconeogénesis, que ya la conocen, la piruvato carboxilasa, se transforma otra vez en oxaloacetato. Y ustedes dicen, pero qué bobada, ¿cómo así? Tengo oxaloacetato afuera y oxaloacetato adentro, ¿por qué simplemente no lo meto por un transportador? Porque no tenemos ese transportador. Listo, no hay un transportador para ese oxaloacetato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformarlo primero en malato y luego en piruvato, para que éste pueda volver a entrar, este piruvato, y se transforme en oxaloacetato. Listo. Y ya, otra vez, el oxaloacetato se conjuga con el acetil-CoA, ¿y qué forma? Citrato. Listo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así. Es una vía de reciclaje. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Yo otra vez. ¿Otra vez la explico? No. Que tengo otra pregunta. Allá. ¿Ese oxalacetato es el mismo que se usa para la gluconeogénesis? Eh, pues es un intermediario, no es que se use. Recuerda que la gluconeogénesis tiene tres fuentes: los aminoácidos, el glicerol y el lactato. ¿Por qué? Porque esas tres cosas llegan a piruvato. Listo. Y el piruvato, por la primera enzima de la gluconeogénesis, se transforma en oxaloacetato. Y de ahí continúa la gluconeogénesis. Es un intermediario. Listo. Listo. Solo recuerda que pues tú no tienes un oxaloacetato, tú no tienes un piruvato, un acetil-CoA, tú tienes millones de piruvatos, tienes 200 mitocondrias en cada célula. Listo, como para que te hagas esa idea tridimensional. Bueno, entonces recordemos, la enzima málica transforma malato, enzima málica, ¿qué transformará? Malato en piruvato. ¿Y qué me genera? NADPH. Listo. Bueno, entonces esto es lo de la biotina. No me interesa que se lo aprendan. ¿Qué quiero que se aprendan? Que ¿cuáles son las enzimas que utilizan biotina? Las carboxilasas. ¿Cuáles son las enzimas que utilizan biotina? Carboxilasas. Y en la biosíntesis de ácidos grasos,
¿Cuál carboxilasa tenemos? La acetil-CoA carboxilasa. Listo, entonces la acetil-CoA carboxilasa utiliza biotina. Eso es lo que quiero que se aprenda. ¿Qué es esto? Este es el complejo ácido graso sintasa. Listo. No me interesa que se lo aprendan. ¿Qué me parece como importante? Porque puede ser preguntable. ¿Qué hay otra vitamina que es importante aquí? ¿Ven donde dice ACP? ACP, ACP. Eso es la proteína transportadora o carrier en inglés de grupos acilo. ¿Cuál vitamina va a utilizar? El ácido pantoteico. ¿Listo? ¿En qué forma? En forma de 4-fosfopanteteína. ¿Listo? El ácido pantoteico. Entonces miren que ya sabemos, acetil-CoA-carboxilasa, biotina. Proteína ACP del complejo ácido graso sintasa, ácido pantoteico. Listo, que lo tengan en cuenta. De resto, pues no me parece importante que se aprendan toda esta vía porque pues es muy compleja, es muy larga. Aquí yo les traje como la imagen, pero pues la verdad no me parece como importante que se aprendan eso porque eso es muy enredado y pues yo por eso quité la diapositiva. Entonces, sí, hasta aquí. Bueno, siguiente pregunta. Usted quiere obtener el próximo Guinness World Records en ser el más obeso del mundo y toma la mala decisión de comerse toda la reserva de papas fritas de McDonald's. Es probable que los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo aumenten. ¿Cuál es el mecanismo para explicar este proceso? ¿Quién se atreve? La B. La A. La B. Bueno, están diciendo que la A, que la B. Entonces la respuesta correcta es la C. Tanto la A como la B son correctas. Listo. La glucosa se convertirá en ácidos grasos y posteriormente en triglicéridos. Eso es totalmente cierto. ¿Y qué pasa? Yo también después de una comida llena de grasas, una bandeja paisa llena de chicharrón, todo grasoso, ¿qué se va a generar del intestino? Kilomicrones también. Los kilomicrones van a ir por ahí por la sangre y van a llevar ácidos grasos al tejido adiposo, que también se convertirán en triglicéridos. Entonces vamos a explicar cada uno de estos dos mecanismos. La respuesta es la C. Listo, entonces, mecanismo para la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo dependiente de glucosa, Entonces, yo como, eso me genera hiperglicemia. Esa hiperglicemia llega al páncreas, a la célula beta. Se va a estimular la secreción ¿de qué? De insulina. Listo. La insulina va a actuar en sus tejidos diana. ¿Cuáles son? El tejido adiposo y el tejido muscular esquelético y cardíaco. Una vez que la insulina se une a su receptor, con una cascada de señalización, le va a decir a los GLUT4 que se pongan en la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar. Porque si no, pues la glucosa no puede entrar. Necesita de ese transportador. Una vez que los GLUT4 están en la membrana, la glucosa puede entrar. Listo. Ya saben la enzima, la hexoquinasa, glucoquinasa, se transforma ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. Y aquí, esa glucosa 6-fosfato puede tomar dos vías. Listo. Puede irse a la vía de las pentosas fosfato y generar NADPH más H. Entonces usted dice, ¿cuál es la fuente de NADPH más H? La vía de las pentosas. Pero yo gracias a qué hago vía de las pentosas? Gracias a la glucosa. Listo. Gracias a la glucosa yo hago vía de las pentosas fosfato para sintetizar NADPH más H. Y la glucosa 6-fosfato también ¿para qué vía se puede ir? También puede hacer glicólisis. Listo. Puede continuar con la glicólisis, con la fructosa, listo, con todo eso. Y termina generando ¿qué? Glicerol 3-fosfato y acetil-CoA. Listo. Después de este proceso de glicólisis, ¿qué puede generar la glucosa 6-fosfato? Glicerol 3-fosfato y acetil-CoA. Listo. Recuerden, como les decía ahorita, no es que la glucosa 6-fosfato se vaya a partir en la mitad y vaya por una vía y la otra mitad para la otra. No. Tú tienes 1.000.000 de glucosa 6-fosfato, una parte se va para la vía de las pentosas
y otra parte continúa haciendo glicólisis. Ahora, ¿qué va a generar el acetil-CoA con NADPH más H? Acil-CoA. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales fuentes? ¿Qué es lo que yo principalmente necesito para sintetizar un ácido graso? Acetil-CoA y NADPH más H. Y sintetizo mi ácido graso, que ya sabemos que cuando un ácido graso está activo, ¿cómo se llama? Acil-CoA. ¿Listo? Un ácido graso activo, ¿cómo se llama? Acil-CoA. Y ese acil-CoA, ¿de qué tamaño es? Eso es un C10, un C2, un C16, un C20. Ese acil-CoA es cualquier número de carbonos. ¿Listo? Acil-CoA es un ácido graso que está activo independiente del número de carbonos. Es como el término genérico. Ahora, ya yo tengo mi acil-CoA y lo voy a unir con el glicerol 3-fosfato. Si yo tengo 3 ácidos grasos y los uno con el glicerol, ¿qué sintetizo? Triglicéridos. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos explicando? La síntesis de triglicéridos a partir de glucosa. Esto es el mecanismo por el cual la hiperglicemia me va a generar un aumento en la síntesis de triglicéridos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mecanismo para la síntesis de triglicéridos dependiente de kilomicrón? Entonces, tenemos que después de una comida rica en grasas, se van a liberar kilomicrones desde el intestino delgado. Y esos kilomicrones, cuando pasen por los vasos sanguíneos del tejido adiposo, ¿cierto? El tejido adiposo es otro tejido, tiene que estar nutrido con vasos sanguíneos. En esos vasos sanguíneos, los capilares tienen una enzima. ¿Cuál enzima? La lipoproteína lipasa. Ella está ahí como fuerita de los vasos sanguíneos. Va a hidrolizar los kilomicrones o las VLDL también, que son ricas en triglicéridos, y ¿qué va a generar? Ácido graso, ácido graso, ácido graso. Va a hidrolizar esos triglicéridos y va a liberar ácidos grasos libres. Listo. Ahora, yo también cuando como no consumo grasa sola, también consumo glucosa. Esa glucosa, como ya explicamos anteriormente, la voy a necesitar para sintetizar glicerol 3-fosfato. Listo. Pero ¿qué pasó con esos ácidos grasos? Esos ácidos grasos, por difusión simple, atravesaron la membrana plasmática y se van a activar. ¿Cuál es la enzima que me activa el ácido graso? La tiosinasa o acil-CoA sintetasa. Listo. Esa enzima tiene dos nombres: tiosinasa o acil-CoA sintetasa. ¿Por qué se llama sintetasa? Porque utiliza ATP. Entonces, si algún día les preguntan cuál es la diferencia entre una sintasa y una sintetasa, la sintetasa utiliza ATP. La sintasa no utiliza ATP. Y entonces así activo mi ácido graso, lo convierto en acil-CoA. Y ese acil-CoA, 3 de mis acil-CoA, se unen al glicerol y ¿qué me generan? Triglicéridos. ¿Listo? Triglicéridos. ¿Qué estamos explicando aquí entonces? El mecanismo para la síntesis de triglicéridos dependiente de los kilomicrones o de las VLDL, ¿listo? Dependiente de las lipoproteínas. Pero ¿qué ustedes ven constante aquí? El glicerol, ¿listo? Yo sí o sí voy a necesitar glicerol para la síntesis de los triglicéridos, ¿listo? ¿Y la forma activa del glicerol cuál es? Glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué es un triglicérido? Simplemente el glicerol unido a 3 ácidos grasos, ¿listo? Eso es un triglicérido. Pero entonces, surge la pregunta, ¿y entonces de dónde sale ese glicerol? Entonces, el glicerol 3-fosfato tiene dos fuentes. Dos fuentes tiene el glicerol 3-fosfato. Una del glicerol, listo. ¿De dónde sale el glicerol 3-fosfato? Una del glicerol y otra de la dihidroxiacetona fosfato. Si se acuerdan por allá en carbohidratos, la dihidroxiacetona fosfato surge de la glicólisis. Listo, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6, la aldolasa a la parte, en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato es la que me va a servir para la síntesis de glicerol 3-fosfato.
a través de esta enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Listo, no se confundan con estas flechitas que dice para allá. Esta enzima también sirve para este lado. Listo, también sirve para este lado. Entonces, ¿cuáles son las dos fuentes de glicerol 3-fosfato? El glicerol y la dihidroxicetona fosfato. Ahora, ¿qué es importante decir? De glicerol a glicerol 3-fosfato, ¿qué enzima va a catalizar eso? Una quinasa. ¿Cuál? La glicerol quinasa. La glicerol quinasa. ¿Dónde está esta enzima? Esta enzima está altamente, está altamente expresada en tejidos gluconeogénicos. ¿Cómo así gluconeogénicos? Tejidos que realicen gluconeogénesis. ¿Como cuáles? El hígado, el riñón. Listo. ¿Dónde va a estar bajita su concentración? En el tejido adiposo. Listo, en el tejido adiposo. Entonces, ¿dónde no va a haber glicerol quinasa? En el tejido adiposo. ¿Y dónde sí va a haber glicerol quinasa? En el hígado y en el riñón. Listo. Bueno, entonces vamos a ir con las ideas clave. Vamos a ver qué hemos aprendido. ¿Cuándo sintetizamos ácidos grasos? En el ayuno, después de una comida. Entonces ya saben, después de una comida. ¿Puedes Hola. volver a repetir, porfa, lo que dijiste del glicerol, dónde se encuentra y dónde no? Entonces mira, el glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa el glicerol por la glicerol quinasa se transforma en glicerol 3-fosfato. ¿Dónde está la glicerol quinasa? Es decir, ¿dónde está esa enzima? Está principalmente en el hígado y en el riñón. ¿Dónde no está abundante esa enzima? Tiene muy poquita actividad. En el tejido adiposo. ¿Listo? En el tejido adiposo. Listo. Bueno, Esa reacción también es reversible. entonces, esta de acá, no, yo creo que no. No, porque aquí metemos una ATP y entonces, pues por cosas de termodinámica de la reacción, esa reacción es muy poco probable que sea reversible. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuándo sintetizamos ácidos grasos? En el ayuno, después de la alimentación. Después de la alimentación. ¿En qué órganos? Ya sabemos. Hígado, tejido adiposo, glándulas mamarias, riñón, cerebro, un montón. ¿En qué organelas las sintetizamos? Entonces, en el retículo endoplásmico liso, en los lisosomas y en el citosol. ¿Cuáles son los sustratos? NADPH y acetil-CoA, los principales. ¿Cuál es el producto de la síntesis de los ácidos grasos? El palmitato, C16. ¿Cuál es la coenzima de la acetil-CoA carboxilasa? Biotina. ¿Cuál es la coenzima de la proteína transportadora de acilos, de la ACP? La fosfopanteteína, que es el ácido pantoteico. Listo. Porque la sacarosa incrementa la lipogénesis, ya explicamos que es porque no se regula por la PFK1. ¿Cuáles son las tres fuentes de NADPH? Ya sabemos, la vía de la pentosa fosfato, la enzima málica y la isocitrato deshidrogenasa citosólica. Estos mecanismos ya los explicarán ustedes cuando estudien esta monitoría. ¿Y cuáles son las dos fuentes de glicerol 3-fosfato? Ya sabemos que el mismo glicerol y la dihidroxicetona fosfato, que se forma como intermediario en la glicólisis. ¿Cómo vamos hasta aquí? Súper bien. Bien. Listo. Bueno. Entonces ya explicamos la biosíntesis de los ácidos grasos, pero ahora, ¿cómo se regula esa biosíntesis? ¿Listo? Entonces, va a haber unos lugares clave para regularla. ¿Cuáles son? La acetil-CoA carboxilasa, el transportador mitocondrial de citrato y el transportador de nucleótidos de adenina, que es el ANT. Pues esto está en inglés, es al revés. Transportador de nucleótidos de adenina. Listo. Entonces, ¿cuáles son los tres lugares clave que ustedes tienen que tener en cuenta para la regulación de la biosíntesis de los ácidos grasos? La acetil-CoA carboxilasa, el transportador de citrato y el transportador de nucleótidos de adenina. Estos dos están en la mitocondria. Vamos a ver entonces esta pregunta. ¿Usted quiere ser la próxima Miss Universo?
2020 y toma la mala decisión de dejar de comer para cuidar su cuerpo. Usted entra en un estado de desnutrición en el cual su cuerpo no tiene sustratos para producir anticuerpos, por lo cual le da una infección y se muere. En las primeras etapas de esta inanición, ¿qué es probable que pasará con respecto a la biosíntesis de los ácidos grasos? ¿Quién quiere responder esta? La C. Dicen por acá que la C. ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, entonces la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Entonces, yo estoy en inanición. ¿Qué voy a tener? Hipoglicemia. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que libera en la hipoglicemia? ¿Insulina o glucagón? Glucagón. Hasta ahora todas dicen glucagón. ¿Listo? Entonces lo siguiente es, ¿el glucagón actúa con sinasas o con fosfatasas? Entonces ahí estaba el error de la compañerita. ¿Listo? El glucagón no actúa con fosfatasas, el glucagón actúa con sinasas. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer el glucagón en la biosíntesis de los ácidos grasos? Va a inhibir. ¿Listo? El glucagón inhibe la biosíntesis de los ácidos grasos porque inhibe con fosforilación a la acetil-CoA-carboxilasa. Ya vamos a explicar esto. La respuesta sería la D. ¿Listo? Entonces, tenemos el glucagón. El glucagón actúa a través de su receptor de membrana. ¿Cómo se llama? El receptor de glucagón. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer? El glucagón, ese receptor está anclado a una proteína G. Esa proteína G va a estimular a la adenilato ciclasa, la va a activar. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Transforma ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico, ¿a quién puede activar? A la proteína quinasa A, que también, ¿cómo se llama? Proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Listo. Una vez que la activa, ¿qué es lo que va a hacer? Es una quinasa. Las quinasas fosforilan. ¿A quién va a fosforilar? Al AMPKK. Listo. La proteína quinasa A fosforila y activa al AMPKK. ¿Qué es el AMPKK? Otra quinasa. Listo. Otra quinasa. Por lo tanto, va a fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? Al AMPK. Listo. No se confundan. Primero viene AMPKK y luego viene el AMPK. Listo. También lo fosforila y lo activa. ¿Qué es lo que va a hacer el AMPK? El AMPK va a fosforilar a la acetil-CoA-carboxilasa y la va a inhibir. Listo. El AMPK fosforila la acetil-CoA-carboxilasa y la inhibe. Listo. Entonces, concepto grande. ¿Cómo funciona la acetil-CoA-carboxilasa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Funciona desfosforilada. ¿Por qué? Porque cuando la fosforilo, la inhibo. Listo, la acetil-CoA-carboxilasa se inhibe cuando está fosforilada. Por lo tanto, ¿qué no va a poder hacer? ¿Qué hace la acetil-CoA-carboxilasa? Transforma de acetil-CoA a malonil-CoA. Pero como está inhibida, ¿qué va a pasar? Ya no voy a poder sintetizar ácidos grasos. Listo. Entonces miren que ese es el mecanismo mediante el cual el glucagón inhibe la biosíntesis de los ácidos grasos cuando hay inanición, cuando hay hipoglicemia. Listo, entonces, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? ¿Eso les quedó claro o muy enredado? No, súper bien. Listo. Entonces, ese es el glucagón. Ya sabemos qué es lo que hace. Ya ahorita esto de acil-CoA lo voy a explicar más adelante. Entonces, siguiente pregunta. Si Maluma
se come una hamburguesa que es alta en carbohidratos y grasas en la mitad de un concierto, ¿usted espera qué? ¿Quién responde? La A. La A. Excelente, la respuesta correcta es la A. Entonces, si yo como, ¿qué es lo primero que va a pasar? Hiperglicemia. La hiperglicemia estimula la liberación ¿de qué? ¿De insulina o de glucagón? De insulina. ¿Cómo actúa la insulina? ¿Con fosfatasas o con sinasas? Con fosfatasas. Listo, entonces recuerden, glucagón, sinasas, insulina, fosfatasas. Entonces, ya vimos cómo funciona la acetil-CoA-carboxilasa desfosforilada. Listo. Por lo tanto, si yo la desfosforilo, la activo. Y si la acetil-CoA-carboxilasa está activa, ¿qué se va a activar? La biosíntesis de los ácidos grasos. Listo, la respuesta correcta sería la A. Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Llega la insulina después de que hay una hiperglicemia. ¿Y qué es lo que va a hacer? La insulina va a activar con una cascada de señalización que es muy larga y no necesito que se aprendan, a una proteína que se llama la PPP, la fosfoproteína fosfatasa. ¿Qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan, listo. Le quitan el grupo fosfato a la acetil-CoA-carboxilasa, generando que la active. Porque ¿cómo funciona la acetil-CoA-carboxilasa? Desfosforilada. ¿Quién la desfosforila? La PPP. ¿Y quién activa la PPP? La insulina. Listo. Ya, si ya yo tengo la acetil-CoA-carboxilasa activa, ¿qué voy a poder hacer? Convertir acetil-CoA en malonil-CoA, iniciando así la biosíntesis de los ácidos grasos. Por lo tanto, ¿la insulina estimula la lipogénesis? Sí, la insulina estimula la lipogénesis. ¿Listo? Y entonces recordando el concepto que les dije ahorita, de que los pacientes diabéticos tienen inhibida la lipogénesis. ¿Por qué será eso? Porque ¿qué es lo que pasa en la diabetes? O no tengo insulina o no me sirve la insulina. Por lo tanto, ¿voy a poder activar la lipogénesis? No. Y si no tengo activa la lipogénesis, no voy a poder aumentar de peso. ¿Listo? Porque no voy a poder sintetizar ácidos grasos para que se almacenen en forma de triglicéridos y me generen esos depósitos de grasa, que es lo que me genera el peso corporal. Entonces, pues ya saben, glucagón inhibe la lipogénesis, insulina activa la lipogénesis. Este es uno de los mecanismos por los cuales la insulina la activa. Vamos a ver otro, son dos. Entonces, el glucagón ya vimos que era lo que hacía, ¿cierto? Glucagón con su adenilato ciclasa, AMP, proteína quinasa A, y con su vía inhibía la biosíntesis de los ácidos grasos. Ahora, llega la insulina y activa también otra proteína que se llama la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Transforma ese AMP cíclico que es activo en el 5-AMP, que ya es inactivo. Por lo tanto, ¿qué hace? Inhibe la biosíntesis. ¿Por qué? Porque la proteína quinasa A, ¿quién es la que la activa? El AMP cíclico. El AMP cíclico puede activar la proteína quinasa A, pero el 5-AMP no puede activar la proteína quinasa A. Entonces la insulina dice, si todo esto depende del AMP cíclico, inactivémoslo. La insulina activa la fosfodiesterasa y transforma ese AMP cíclico en 5-AMP, inhibiendo la biosíntesis, inhibiendo que el glucagón inhiba la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Listo? Inhibiendo que el glucagón inhiba la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces miren qué es lo que hace la insulina. Activa directamente la biosíntesis de los ácidos grasos y evita que el glucagón inhiba la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Listo? ¿Dudas con eso? Ay, yo me quedé donde dijiste que el 5-AMP, o sea, se convierte el AMP cíclico en 5-AMP y ese nivel la biosíntesis. Hasta ahí entendí. ¿Me repites por favor el resto?
Listo. Entonces, como tal, el 5-MP no es que inhiba, el 5-MP no hace nada. O sea, yo necesito de toda esta vía activa para poder inhibir la biosíntesis. Recuerda, glucagón te inhibe la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Qué te estoy mostrando aquí? Cómo la insulina evita esa inhibición de la vía. ¿Cómo lo hace la insulina? Convirtiendo el AMP cíclico en 5-MP gracias a la fosfodiesterasa. Listo. Es decir, la insulina le roba ese AMP cíclico que necesita esta vía para poder inhibirse. Listo. La insulina evita que el glucagón la inhiba. Más o menos, o muy enredado. No, sí, está bien. Muchas gracias. Listo. Bueno. Entonces este es el resumen de cómo influyen las diferentes cosas en la acetilcoacarboxilasa. ¿Qué es indirectamente? Indirectamente es que no lo toca, pues no se une la acetilcoacarboxilasa. Pues la insulina ni siquiera ingresa a la célula, el glucagón ni siquiera ingresa a la célula. Entonces, la insulina indirectamente activa la acetilcoacarboxilasa. El citrato, como vamos a ver más adelante, directamente activa la acetilcoacarboxilasa, es decir, el citrato se une a la molécula, a la acetilcoacarboxilasa y la activa. Por la otra parte tenemos que el glucagón no entra a la célula, pero indirectamente le inhibe la acetilcoacarboxilasa. Y por tres mecanismos, los acil-CoA inhiben la biosíntesis de los ácidos grasos, listo, inhibiendo la acetilcoacarboxilasa, como ya vamos a ver, tanto directa como indirectamente. Entonces, tenemos esta vía, listo, concentrados acá. ¿Qué es palmitoil-CoA? Acil-CoA. Porque ¿qué es acil-CoA? Un ácido graso activo de cualquier número de carbonos. Entonces, si piensan en palmitoil-CoA, es lo mismo que decir acil-CoA. Listo, entonces, estamos aquí, la mitocondria, se escapó citrato de la mitocondria, el citosol. ¿Y qué es lo que va a hacer? El citrato activa directamente a la acetilcoacarboxilasa. Este poco de pepitas que ven aquí, ¿qué son? Es la acetilcoacarboxilasa. Ella está regada en el citosol como un montón de dímeros, como un montón de pepitas. ¿Y cómo son ese montón de pepitas? Inactivas. Entonces, ¿qué es lo que hace el citrato? El citrato se une a esas pepitas y genera un collar. Genera no un dímero inactivo, sino un polímero activo. Listo, es decir, cuando está en forma de dímeros regados por el citosol, la acetilcoacarboxilasa, ¿cómo está? Inactiva. ¿Cómo va a estar activa? Cuando está en forma de polímero. ¿Quién permite que esos dímeros se transformen en un polímero activo? El citrato. Ese mismo citrato se escapa y así como sirve de sustrato, sirve como activador alostérico. ¿Listo? Para que se active ese polímero. Ahora, yo hice toda la biosíntesis y generé palmitoil-CoA, que es el acil-CoA. Ese acil-CoA, esos mismos ácidos grasos son los que van a inhibir la biosíntesis de los ácidos grasos. Piénsenlo así. Hey, ya sintetizaste un montón de ácidos grasos. ¿Para qué vas a seguir sintetizando más? Entonces, esos mismos ácidos grasos van y te inhiben la vía. ¿Cómo? Entonces, ese acil-CoA va hasta el transportador de citrato y lo inhibe. Y si no sale citrato, ¿yo podré hacer lipogénesis? No. ¿Por qué? Porque si no tengo citrato, después no voy a poder tener acetil-CoA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ácidos grasos muy inteligentes? Inhiben el transportador de citrato para que el citrato no se escape de la mitocondria. ¿Listo? Eso sería una de las maneras. Ya les voy a explicar la otra. Entonces, conclusión. 1. El citrato activa la acetilcoacarboxilasa. Conclusión 2. Los acil-CoA inhiben el transportador de citrato, un mecanismo de retroalimentación para que no se siga produciendo más. Ahora, vamos a hablar de cómo los acil-CoA también inhiben directamente la acetilcoacarboxilasa. ¿Listo? Entonces, concentraditos acá. Esta acil-CoA lo ven aquí. Recuerden que acil-CoA puede ser palmitoil-CoA o pues cualquier ácido graso que está activo. Esos acil-CoA se le pegan y unen directamente al AMPKK.
Y ya sabemos que la AMPK es una sinasa. Fosforila, ¿y a quién va a activar? Al AMPK. Esa AMPK es una sinasa. ¿Y a quién va a fosforilar? A la acetil-CoA-carboxilasa. ¿Y cómo funciona la acetil-CoA-carboxilasa? Fosforilada o desfosforilada. Desfosforilada. Por lo tanto, si yo la fosforilo, la inhibo. ¿Listo? Y si yo inhibo la acetil-CoA-carboxilasa, voy a poder convertir acetil-CoA en malonil-CoA y continuar con la biosíntesis de los ácidos grasos. No. Entonces, cuando yo tengo un exceso de ácidos grasos, esos mismos acil-CoA me inhiben la biosíntesis. ¿Cómo? Entonces, los acil-CoA activan el AMPKK. ¿Qué activa el AMPK? Que inhibe la acetil-CoA carboxilasa. ¿Muy enredado o vamos bien? ¿Eso Bien. para qué es exactamente? ¿Esto qué? ¿Qué pena? ¿Para qué es? Pues, ¿qué es lo que hace? Pues, Eso, que yo la entonces, ¿cuál es la enzima que te controla a ti la velocidad de la biosíntesis de los ácidos grasos? La acetil-CoA-carboxilasa. Si tú la tienes inhibida, ya no sintetizas más ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya tienes un exceso de ácidos grasos, esos mismos ácidos grasos dicen, hey, ya no necesito más. Entonces, esos ácidos grasos van y te inhiben la acetil-CoA-carboxilasa con este proceso, para que tú no sigas sintetizando más ácidos grasos, para que tú te gastes ese acetil-CoA en alguna otra cosa. ¿Listo? listo. Bueno. Entonces, ya dijimos que los acil-CoA actúan con 3 mecanismos. Ya les voy a explicar el siguiente mecanismo. Entonces miren esta diapositiva de acá, ¿dónde estamos? Citosol, membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial que también se conoce como el mitosol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo un exceso de ácidos grasos, un exceso de acil-CoA, esos mismos acil-CoA me van a inhibir a esta proteína transportadora que está aquí, que se llama ANT, transportador de nucleótidos de adenina. ¿Qué es lo que hace? Es el que transporta el ADP y el ATP, ¿cierto? Ustedes saben por ley general, los grupos fosfato no atraviesan membranas a menos que tengan un transportador. Entonces aquí está. ¿Cómo creen que el ATP que se sintetiza en la glicólisis llega a la cadena transportadora de electrones? Mediante estas proteínas. ¿Listo? Entonces, una vez yo genero el ATP acá dentro del mitosol, lo puedo enviar al citosol para todas las funciones que necesite. Y una vez que me gaste el ATP, ¿qué me va a quedar? ADP. Y lo vuelvo a enviar al mitosol para que se vuelva a transformar en ATP. Listo, entonces, si yo inhibo este transportador, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder sacar ATP. Listo, yo no voy a poder sacar ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Las concentraciones de ATP acá empiezan a aumentar. Listo, imaginen que se les pone una barrera aquí. Este transportador no sirve. ¿El ATP va a poder salir? No. Entonces se acumula el ATP dentro de la matriz mitocondrial. Aumentan sus concentraciones. ¿Y eso a quién va a afectar? Al complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Entonces miremos esta gráfica de acá de la izquierda. Entonces, de la derecha. Entonces, ese aumento en los niveles de ATP, como vemos acá, ese aumento en los niveles de ATP va a activar la piruvato deshidrogenasa sinasa. ¿Listo? Piruvato deshidrogenasa sinasa. ¿Y a quién va a fosforilar? A la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Cuando yo fosforilo la piruvato deshidrogenasa, la inhibo. ¿Y qué va a pasar? Ya no voy a poder transformar piruvato en acetil-CoA. Por lo tanto, ya no voy a tener sustrato para la lipogénesis. Otra vez, entonces recuerden la idea general. Tengo muchos ácidos grasos. Esos mismos ácidos grasos le dicen a la célula, hey, ya no sintetices más.
¿Con cuál mecanismo lo hacen? Ah, entonces 1, inhiben el transportador de citrato. 2, activan el AMPKK para que inhiba la acetil-guacarboxilasa. Y 3, los acil-CoA directamente inhiben el transportador de nucleótidos de adenina. ¿Eso qué genera? 1, que se acumule ATP en el mitosol aumentando sus concentraciones, ¿cierto? Porque no puede salir el ATP. Entonces el ATP se acumula. ¿A quién va a afectar ese aumento en las concentraciones de ATP? A la piruvato deshidrogenasa quinasa. Ese aumento en el ATP activa a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Y cuando esta está activa, va a fosforilar a la piruvato deshidrogenasa y la inhibe. Si yo tengo la piruvato deshidrogenasa inhibida, ¿voy a poder transformar piruvato en acetil-CoA? No, porque está inhibida. Y si tengo acetil-CoA, ¿puedo sintetizar ácidos grasos? No. ¿Veis? Entonces ese es el mecanismo mediante el cual el exceso de ácidos grasos inhibe la lipogénesis. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Muy enredado esto. No, súper bien. Listo, entonces ya saben, son 3 los mecanismos por los cuales los acil-CoA inhiben la biosíntesis de los ácidos grasos. Bueno, ¿cuál es la regulación génica? Lo mismo, ustedes ya saben por biología, el ADN se transforma en ARN mensajero y eso se transforma en proteínas. ¿Cuáles son proteínas? Las enzimas. ¿Cómo cuál? La misma acetil-CoA carboxilasa, el complejo ácido graso sintasa. ¿Eso qué son? Proteínas. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina aumenta la transcripción, la traducción y la expresión de estas proteínas, de estas enzimas. ¿Promoviendo qué? La lipogénesis. Recuerden, la insulina quiere lipogénesis. El glucagón no quiere lipogénesis. Por eso es que el glucagón, o cuando yo consumo ácidos grasos poliinsaturados, me inhiben la transcripción, la traducción y la expresión de estas proteínas, de estas enzimas, inhibiendo así la biosíntesis de ácidos grasos. Claramente, esto es un mecanismo que a largo plazo, pues porque usted se demora en sintetizar una proteína, en empaquetarla, ¿cierto? En todo ese proceso, en madurarla, es un mecanismo a largo plazo, pero pues igual hay que conocerlo. Entonces, ideas clave. ¿Cuáles son los 3 lugares para la regulación de la biosíntesis de los ácidos grasos? Ya saben, la acetil-CoA-carboxilasa, el transportador de citrato y el transportador de nucleótidos de adenina. ¿Cómo influye el citrato? Entonces ya saben, el citrato activa directamente la acetil-CoA-carboxilasa. ¿La acetil-CoA-carboxilasa cómo funciona? ¿Fosforilada o desfosforilada? Desfosforilada. ¿Listo? ¿La insulina estimula o inhibe la biosíntesis? La insulina la estimula. ¿Por qué? Porque con fosfatasas activa la acetil-CoA-carboxilasa. ¿El glucagón estimula o inhibe? Lo inhibe. ¿Por qué? Porque con sinasas inhibe la acetil-CoA-carboxilasa. ¿Listo? ¿Cómo influyen las altas concentraciones de acil-CoA en la regulación de la biosíntesis? Mencionen 3 mecanismos. Entonces ya saben. 1, los acil-CoA inhiben el transportador de citrato. 2, los acil-CoA activan el AMPKK que luego termina inhibiendo la acetil-CoA-carboxilasa. Y 3, los acil-CoA inhiben el transportador de nucleótidos de adenina. Listo. Y la regulación génica ya se las acabo de explicar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bien. ¿Podrías repetir, por favor, lo de los 3 mecanismos? Listo. Entonces, 1, los acil-CoA inhiben el transportador de citrato. 2, los acil-CoA activan el AMPKK, que luego activa el AMPK, que luego inhibe la acetil-CoA carboxilasa. Y 3, los acil-CoA inhiben el transportador de nucleótidos de adenina. Muchas gracias. Listo. Entonces, siguiente pregunta. El que me responda esto, mejor dicho, le envío algo por Rappi.
me ha parecido la pregunta. A mí tampoco, no se me ha pasado la diapositiva. No. No, No, todavía no. Y ahora sí. ahí pasó un título que dice lipólisis. Ah, ya, Don Omar. Sí, don Omar, esa. La A. Por acá dicen que la A. Nadie más. La A. Bueno, están respondiendo que la A. Entonces, no, yo pensé que me iba a responder otra cosa, pero no. Bueno, entonces la respuesta es todas. En esta pregunta todas las respuestas son correctas. Listo, todas las respuestas son correctas. Vamos a ir una por una. Entonces, la A también es cierta. Si usted, pues, don Omar naufragó, ¿cierto? ¿Cómo va a estar? Bien hipoglicémico, ¿cierto? Si yo tengo una hipoglicemia, ¿qué voy a liberar? Glucagón. Eso, el glucagón estimulará en el tejido adiposo mediante sinasas la lipasa sensible a hormonas, activando la lipólisis. Listo. Pero que también, la B también es cierta. El sistema nervioso autónomo, en situaciones de estrés como esta de inanición, estimulará a las células feocromofines de la médula suprarrenal para la secreción de catecolaminas, las cuales activarán la lipólisis. Eso es cierto. C. La hipoglicemia genera un estado de estrés fisiológico. Eso es cierto. El cual estimula la liberación de ACTH de la adenohipófisis. También es verdad. El cual estimula la secreción de cortisol. Todo eso es cierto. Y el cortisol aumenta la lipólisis. También es cierto. Listo. Y D. Después de mucho tiempo sin comer, es decir, no en las primeras etapas de la inanición, sino cuando usted ya lleva pues varios días, su metabolismo disminuirá. La restricción calórica inhibe la deshidratación 1. Por lo tanto, no se convertirá T4 en T3. ¿Cuál es la activa? La T3 es la activa. La ausencia de T3 impedirá aumentar la expresión de receptores beta-adrenérgicos, por lo cual las catecolaminas no podrán estimular la lipólisis y se disminuirá la lipólisis. Listo. Entonces, esto también es cierto. Después de mucho tiempo, esto es lo que va a pasar. Es decir, es como un mensaje para que se lleven para la vida. Si usted naufraga, su cuerpo reduce el uso de combustible. Pero, ¿cómo es eso bioquímicamente? Es decir, ¿qué le dice a su cuerpo que reduzca el uso de combustible? Entonces, aquí tienen la explicación. El estrés intenso y la restricción calórica inhiben la deshidratación 1, inhibiendo así que se transforme T4 en T3, generando así que se disminuya como tal todo el metabolismo. Eso es importante porque más adelante van a ver en la clínica algo que se llama el síndrome del eutiroideo enfermo. Y esta es la fisiopatología de esto. ¿Listo? Pero bueno, entonces como tal, todas son correctas. Vamos a hablar de este tema entonces, lipólisis. Lipólisis, yo creo que de bioquímica este es el tema que más me gusta de lipólisis. Yo creo que este es el tema que más me gusta de bioquímica, porque si algún día ustedes se ponen a estudiar sobre diabetes y síndrome metabólico, la explicación del por qué uno es diabético, en mi opinión, con lo que sé de bioquímica, está aquí, con la lipólisis, ¿no? Uno es diabético por este problema de la lipólisis. Bueno, entonces la lipólisis, ¿qué es eso? Es la salida del ácido graso del tejido adiposo. Ya, eso es todo. ¿Qué es? Cuando sale el ácido graso del tejido adiposo. ¿Dónde se va a hacer? En los endosomas. ¿Qué son los endosomas? Goticas lipídicas que hay por todo el citosol, dentro de los adipocitos. ¿Cuándo voy a hacer lipólisis? Siempre. ¿Listo? Siempre voy a hacer lipólisis. ¿Por qué? Porque una de las enzimas de la lipólisis, que se llama la monacilglicerol lipasa, siempre está activa. Entonces,
¿Siempre hago lipólisis? Sí, siempre hago lipólisis. ¿Por qué? Porque hay una enzima que es la monoacilglicerol-lipasa que siempre está activa. Es independiente de activación hormonal. Ahora, ¿cuándo se aumenta la lipólisis? Listo. No es que yo esté sacando 5 ácidos grasos por adipocito por minuto. Entonces, ¿cuándo se aumenta? Ya estoy sacando 100 ácidos grasos por adipocito por minuto. Listo. ¿Cuándo se aumenta? En el ayuno y en el ejercicio prolongado. ¿Por qué en el ejercicio prolongado? Porque cuando hago ejercicio, ¿qué estoy haciendo? Estoy liberando catecolaminas, un sistema nervioso autónomo simpático activo. Y esas catecolaminas estimulan la lipólisis. ¿Por qué se aumenta en el ayuno? Porque ¿qué hormonas se aumentan en el ayuno? El glucagón, la GH, el cortisol, las catecolaminas. Y todas esas aumentan y activan la lipólisis. Listo. ¿Cuándo se disminuye la lipólisis? Después de comer. ¿Por qué? Porque después de comer, ¿qué hay? Hiperglicemia. ¿Qué genera la hiperglicemia? Liberación de insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Va al tejido adiposo e inhibe la lipólisis. Ya vamos a explicar cada uno de esos mecanismos. Entonces, vamos a hacer la regulación de la lipólisis y vamos a tener dos lugares claves para regularlo. La lipasa sensible a hormonas y la triacilglicerol-lipasa adiposa. ¿Listo? La triacilglicerol-lipasa adiposa. Sus documentos yo creo que no tienen esta enzima, la triacilglicerol-lipasa adiposa. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes leen documentos que están muy viejos, esos documentos no sé ni cuántos años tengan, pero pues ya esta enzima está más que descubierta y juega un papel clave en la regulación y pues es importante. Entonces, si les preguntan en el examen, lipasa sensible a hormona es la principal. ¿Listo? Si les preguntan en el examen cuál es la principal, la lipasa sensible a hormona. ¿Listo? Porque es lo que tienen ustedes en los documentos. Pero que sepan como tal que esto existe y se lo puedo explicar. Entonces, diapositiva clave para entender la lipólisis. ¿Quién me la inhibe? La insulina. ¿Listo? La insulina me inhibe la lipólisis. ¿Y quién me la activa? Ya les dije, las dos con C y las dos con G. GH y glucagón, cortisol y catecolaminas. ¿Listo? Entonces, veamos cómo es este proceso. Entonces, el glucagón actúa a través de su receptor, que ¿cómo se llama? El receptor del glucagón. Y las catecolaminas actúan a través de un receptor en el tejido adiposo, que ¿cuál es? Y esto es muy importante para farmacología. Los receptores beta 3 adrenérgicos. ¿Listo? Tú de catecolaminas tienes los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2 y los beta 3. Yo creo que de las poquitas, la única que yo me sé, la única función de los receptores beta 3 en el cuerpo es lipólisis. ¿Listo? Receptores beta 3. Ahora, se unen a su receptor, activan la adenilatociclasa, convierten ATP en AMP cíclico y activan la proteína quinasa A. Hasta ahí no hemos dicho nada raro, lo mismo que ustedes han sabido siempre. ¿Listo? ¿A quién va a fosforilar esa proteína quinasa A? A la lipasa sensible a hormonas. ¿Listo? A la lipasa sensible a hormonas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Convierte los di, es decir, los diglicéridos en monoglicéridos y libera un ácido graso. ¿Listo? ¿Cuántos ácidos grasos hay en diglicérido? 2. Libero 1. ¿Y cuántos quedan? Un ácido graso y el glicerol, el monoglicérido. ¿Listo? Y luego viene la que les mencionaba ahorita, que siempre está activa y no depende de regulación hormonal, que es la monacilglicerol-lipasa. Transforma ese monoglicérido en lo que tiene, en el glicerol y en el ácido graso. ¿Listo? Pregunta para que se lleven siempre. ¿Para qué me sirve ese glicerol que se va? ¿Ese glicerol para qué me sirve? ¿De qué me sirve ese glicerol que se libera en la lipólisis? Para la gluconeogénesis. ¿Listo? ¿Cuáles son los 3 sustratos de la gluconeogénesis? Aminoácidos, lactato y glicerol. ¿De dónde viene ese glicerol? De acá, de la lipólisis. ¿Listo? Pero ahora, entonces como les estaba mencionando, todo inicia ¿desde dónde? Desde los triglicéridos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me convierte a mí de triglicérido en diglicérido? La triacilglicerol-lipasa adiposa. ¿Listo? Que es esta que está acá. Triacilglicerol-lipasa adiposa. Convierte el triglicérido en diglicérido.
y libera los ácidos grasos. Ya esos ácidos grasos salen de los adipocitos y con la albúmina se transportan, porque son liposolubles, ¿cierto? Son hidrofóbicos. Con la albúmina se transportan a través de la sangre para que lleguen a los diferentes tejidos, principalmente al hígado. Ahora, ya sabemos que la proteína quinasa A es la que me activa la lipasa sensible hormonas. Pero ¿quién me activa la triacilglicerol-lipasa adiposa? Esto que vemos acá, que es ABHD5. Ya lo vamos a explicar. Pero antes de explicar eso, necesito preguntarles si esto de aquí quedó claro. Si ya saben cómo el glucagón y la epinefrina activan la lipasa sensible hormonas aumentando la lipólisis. ¿Esto quedó claro? ¿Podríamos repetir por favor el nombre de las 3 enzimas de abajo? Listo. Entonces, triacilglicerol lipasa adiposa convierte de triglicérido en diglicérido. ¿Qué convierte de diglicérido en monoglicérido? La lipasa sensible a hormonas. ¿Y qué te convierte de monoglicérido al glicerol y el ácido graso? La monoacilglicerol lipasa. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces, no, eso es muy grande, pero no quiero que se me pierdan. ¿Listo? Entonces, acá vemos el glucagón y la epinefrina, lo mismo que ya vimos, a través del receptor beta, la epinefrina, a través del receptor del glucagón, actúan y la cascada de señalización es la misma. Anilato ciclasa, ATP, AMP cíclico, proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila la lipasa sensible hormona. ¿Listo? Es lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior. Aquí lo que nos muestran es que la lipasa sensible hormonas va por ahí en el citosol. ¿Listo? Cuando yo la fosforilo, promuevo que se vaya hasta las góticas lipídicas. ¿Listo? ¿Qué es esto? Esto es un adipocito. Un adipocito. Dentro del citosol del adipocito, ¿qué va a haber? Góticas lipídicas, endosomas, que es donde están todos los triglicéridos acumulados. Entonces, cuando yo hago esta cascada de señalización, la lipasa sensible hormona se activa y se va hasta el endosoma, hasta la gótica lipídica, convirtiendo ¿qué? Diacilglicerol en monoacilglicerol y el ácido graso. Listo. Pero entonces, ¿qué también va a hacer la proteína quinasa? La proteína quinasa A también va a fosforilar a esto que se llama perilipina 1, que es lo que mantiene amarrado a este ABHD5, que es lo que veíamos ahorita. Entonces, ¿qué es esto? Piénsenla así como, no sé, como una novia obsesiva de esas tóxicas que hacen espiritismo para amarrar al novio. Así, la perilipina sería la novia tóxica y el ABHD5 sería el novio. ¿Listo? No lo quiere soltar, lo tiene ahí amarrado. Entonces, ¿qué hace? Llega el sacerdote con un exorcismo, que es la proteína quinasa A, y fosforila la perilipina. Le dice suéltalo. Listo. La perilipina se va y libera al ABHD5. Listo, otra vez. La proteína quinasa A fosforila la perilipina para que suelte ese amarre que le tiene al ABHD5. La perilipina se va y la ABHD5 se libera. ¿Qué es lo que va a hacer ese ABHD5? Va hasta la triacilglicerol lipasa adiposa y la activa. Una vez que la ABHD5 se une a la triacilglicerol lipasa adiposa, la activa. ¿Y qué transforma? Los triglicéridos de la gótica lipídica en diacilglicerol y el ácido graso. Listo. Es lo mismo que veíamos acá, pero explicado de una manera pues, más esquemática. Listo. Entonces, otra vez. Toda la cascada de señalización hasta proteína quinasa A. Aquí me fosforila a la lipasa sensible hormonas y la activa. Y aquí también a la perilipina 1. La fosforila y permite que libere al ABHD5, el cual va y activa la triacilglicerol lipasa adiposa. Y todos van a empezar a liberar ¿qué? Ácidos grasos y el glicerol. Y entonces ¿qué? Esos ácidos grasos van y salen del adipocito. Ese glicerol va y sale del adipocito. Ya sabemos que ese glicerol me va a servir para la gluconeogénesis y esos ácidos grasos se van a unir a la albúmina para llegar hasta otros tejidos, como el hígado. ¿Esto queda claro?
Sí. Listo. Entonces, ya hablamos mucho del glucagón y la epinefrina, pero ¿y la insulina? ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Entonces, esta es la imagen que ustedes tienen en el documento. También es un poquito densa y, como les dije, esto es algo un poco viejo, pero aquí siguen poniendo que la lipasa sensible hormona es la que convierte triglicéridos en diacilglicerol y diacilglicerol en monacilglicerol. ¿Listo? Aquí no ponen nada de la triacilglicerol lipasa adiposa. ¿Listo? Por eso es que digo que este texto está un poquito viejo. Pero igual, como ustedes les ponen estos documentos, entonces si les preguntan cuál es la enzima clave en la lipólisis, la lipasa sensible hormona. ¿Por qué? Porque es lo que tienen en los documentos. Bueno, entonces estábamos hablando de la insulina. Entonces ya saben, la insulina inhibe la lipólisis. ¿Cuáles son las maneras mediante las cuales la insulina inhibe la lipólisis? Dos. Una, la insulina va a activar a la lipasa fosfatasa, la que ven aquí, convirtiendo ¿qué? La lipasa sensible hormona activa en inactiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona la lipasa sensible hormona? Fosforilada. Ya vimos que el glucagón y las catecolaminas la fosforilan y la activan. Entonces, si la desfosforilo, la inactivo. ¿Quién la va a desfosforilar? La lipasa fosfatasa. ¿Y quién activa la lipasa fosfatasa? La insulina. Por lo tanto, la insulina inhibe la lipólisis. ¿Listo? Ese es un mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? La insulina activa la fosfodiesterasa, convirtiendo el AMP cíclico en 5-AMP. Por lo tanto, ya el AMP cíclico no puede activar la proteína quinasa A para que fosforile la lipasa sensible hormonas. Es lo mismo que veíamos ahorita. Listo. ¿Cuál es el otro mecanismo? La insulina activa la fosfodiesterasa y reduce los niveles de AMP cíclico. ¿Quedan claras estas dos cosas de la insulina? ¿Podría repetir la primera, por favor? Listo. La primera es que la insulina va a activar la lipasa fosfatasa. ¿Listo? ¿Cómo funciona la lipasa sensible hormonas? Fosforilada. Por lo tanto, si yo la desfosforilo, la inactivo. ¿Listo? ¿Quién la va a desfosforilar? La lipasa fosfatasa. ¿Y quién me activa esta lipasa fosfatasa? La insulina. ¿Listo? ¿O dudas? Todo bien. Listo, bueno. Entonces ya saben eso del glucagón, de la insulina, de las catecolaminas. Vamos a ver los glucocorticoides, como el cortisol. Listo, los glucocorticoides como el cortisol, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a es aumentar la transcripción y la traducción y la expresión ¿de qué? De la lipasa sensible hormonas. Por lo tanto, los glucocorticoides también aumentan la lipólisis. Listo, los glucocorticoides también aumentan la lipólisis. Pero es un mecanismo de expresión génica. Listo, es porque aumentan la expresión de la lipasa sensible hormona. No es porque la fosforilen, porque ellos no fosforilan. Es porque aumentan la expresión génica de la lipasa sensible hormonas. Y lo otro importante de esta diapositiva es explicarles esto de acá. La hormona tiroidea, la T3, listo, la T3, T4. ¿Qué es lo que van a hacer? Las hormonas tiroideas, apréndanse esto para toda la vida, las hormonas tiroideas aumentan la expresión de los receptores beta-adrenérgicos. Las hormonas tiroideas aumentan la expresión de los receptores beta-adrenérgicos, beta 1, beta 2, beta 3. Listo. Si yo tengo más receptores beta 3, ¿qué va a pasar? Las catecolaminas van a poder hacer más lipólisis. Listo. Entonces, no es que las hormonas tiroideas directamente aumenten la lipólisis, no. Ellas lo que hacen es aumentar la cantidad de receptores beta 3 en la membrana plasmática de ese adipocito. Por lo tanto, las catecolaminas son mucho más sensibles a su efecto, porque como hay tantos receptores, las catecolaminas pueden actuar y aumentar así la lipólisis. Listo. Eso sería con respecto a las hormonas tiroideas. Y lo otro es, pues, como el mecanismo de retroalimentación, es lo mismo. Si ya yo hice mucha lipólisis, esos mismos ácidos grasos que estoy liberando la inhiben. Entonces, miren acá, todos estos ácidos grasos
van a inhibir la anilatociclasa. Listo. Y estos ácidos grasos también me llevan a quién? A la lipasa sensible a hormona. Tengo muchos ácidos grasos, esos mismos ácidos grasos me inhiben la lipólisis. Listo. ¿Claro eso? Sí. Bueno. Entonces, ¿quién me responde esta? La relación entre la lipólisis y la gluconeogénesis, ¿cuál es la falsa? Los ácidos grasos liberados del tejido adiposo llegan al hígado y sirven como sustrato para la gluconeogénesis. El glicerol liberado de los triglicéridos llega al hígado y sirve como sustrato para la gluconeogénesis. Los ácidos grasos llegan al hígado y mediante beta-oxidación generan acetil-CoA, el cual activa la piruvato carboxilasa, una enzima de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos llegan al hígado y mediante beta-oxidación generan acetil-CoA, el cual entra en el ciclo de Krebs, hacen fosforilación oxidativa y generan ATP. Esta ATP activa la fructosa 1,6-difosfatasa, enzima de la gluconeogénesis. ¿Cuál es la falsa? Es algo que ya hemos repetido varias veces. La A. Eso, la A. ¿Los ácidos grasos son sustrato de la gluconeogénesis? No, yo puedo transformar glucosa en ácidos grasos, pero no ácidos grasos en glucosa. ¿Listo? No son un sustrato de la gluconeogénesis. Bueno, continuamos entonces. Aquí lo ven. Al aumentar la lipólisis, se aumenta el glicerol, que es un sustrato para la gluconeogénesis. Y al aumentar la lipólisis, ¿qué es lo que va a pasar? Se aumenta la beta-oxidación, genera acetil-CoA, el cual aumenta la piruvato carboxilasa, y se aumenta así la gluconeogénesis. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas clave? ¿Qué es la lipólisis? La salida del ácido graso del tejido adiposo. ¿En qué órganos y organelas hago lipólisis? Pues en qué órganos del tejido adiposo. Y organelas, los endosomas, las góticas lipídicas. ¿Por qué siempre estoy haciendo lipólisis? Porque la monacilglicerol lipasa no depende de control hormonal, siempre está activa. ¿Cuáles son los dos lugares claves para el control de la lipólisis? Ya saben que es la lipasa sensible a hormonas y la triacilglicerol lipasa adiposa. ¿Qué efecto tiene el cortisol, catecolaminas, GH y glucagón sobre la lipólisis? La activan. ¿Listo? Aumenten la lipólisis. ¿Por qué la insulina inhibe la lipólisis? Diga dos razones. Entonces ya saben. Una, la insulina activa la lipasa fosfatasa y dos, la insulina activa la fosfodiesterasa. Ahora, ¿por qué después de una comida disminuye la lipólisis? Por lo mismo, después de una comida hay hiperglicemia. La hiperglicemia libera insulina y la insulina inhibe la lipólisis. ¿Cuándo se aumenta la lipólisis? En el ayuno después de la alimentación. Entonces ya saben, en el ayuno, pues ya esto lo explicamos, porque se aumentan estas hormonas. ¿Por qué se aumenta la lipólisis durante el ejercicio prolongado? Ya saben, porque aumentan las catecolaminas. ¿Cómo funciona la lipasa sensible a hormonas? Ya saben que fosforilada, desfosforilada está inhibida. ¿Qué función tiene el glicerol liberado en la lipólisis? Ya saben que gluconeogénesis. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya falta beta-oxidación y cetogénesis y terminamos. Vamos bien. Súper bien. Listo. Entonces, beta-oxidación. Entonces, ¿qué es la beta-oxidación? Degradación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo contrario a la beta-oxidación? La biosíntesis de los ácidos grasos. Con la biosíntesis los sintetizo, con la beta-oxidación los degrado. ¿Dónde voy a ¿dónde voy a oxidar ácidos grasos? En la mitocondria, los peroxisomas y los microsomas. Son los tres lugares donde ocurre oxidación de ácidos grasos. No beta-oxidación, sino oxidación. ¿Listo? ¿Cuándo voy a hacer beta-oxidación? Siempre. ¿Listo? Siempre voy a hacer beta-oxidación. Principalmente por el músculo. Tanto músculo cardíaco como músculo esquelético. Recuerden, al corazón le gusta la grasa. ¿Por qué al corazón le gusta la grasa? Porque es su principal combustible. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha beta-oxidación. Esa es la razón. Al corazón le gusta la grasa porque hay mucha beta-oxidación. Se degradan muchos ácidos grasos en el corazón. Ahora, ¿cuándo se aumenta la beta-oxidación? Durante el ayuno y el ejercicio prolongado. Listo. ¿Cuándo se disminuye?
después de comer. Y dos cosas que son muy preguntables para los exámenes y es lo de las vitaminas. Entonces, la propeonil-CoA-carboxilasa, como toda carboxilasa, ¿qué necesita? Biotina. La metilmalonil-CoA-mutasa, ¿qué es lo que requiere? Vitamina B12, la cianocobalamina. Listo. Vitamina B12, cianocobalamina. Bueno, entonces, aquí es simplemente para explicarles como qué diferencia hay si yo lo hago en la mitocondria, en el peroxisoma, en el microsoma, simplemente como los ácidos grasos que son muy grandes, muy largos, mayor de 20, yo prefiero no oxidarlos en la mitocondria, sino en los peroxisomas. Es como lo único que quiero mostrarles de aquí. Ahora, ¿cómo llevo ese ácido graso a la mitocondria? ¿Listo? ¿Cómo lo llevo? Entonces, lo primero, esta sería mi membrana mitocondrial externa y esta sería mi membrana mitocondrial interna. Yo tengo que llevar ese ácido graso de allá hasta acá, pero primero, ¿qué tengo que hacerlo? Activarlo. ¿Cómo lo activo? Con una enzima que se llama acil-CoA sintetasa, que también se llama tiosinasa. ¿Qué les dije de las sintetasas? ¿Que utilizaban qué? ATP. Por lo tanto, se forma de ácido graso en acil-CoA. Listo. ¿Y dónde estaríamos aquí? En el espacio intermembrana. Ese acil-CoA va a pasar por una enzima que se llama la carnitina palmitoiltransferasa tipo 1. Y lo único que hace es transformar ese acil-CoA en acilcarnitina. Listo. Es lo único. Se va a la coenzima A y le mete una carnitina. Y ya la carnitina puede pasar del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Listo? Por la translocasa. Ahora, la carnitina palmitoiltransferasa, no la tipo 1, sino la tipo 2, simplemente transforma esa acilcarnitina en acil-CoA. Eso es lo único. ¿Por qué yo hago esto? Ustedes dirán, ¿qué bobada? ¿Por qué no meto el acetil-CoA de una vez y ya? Ah, bueno, entonces porque los acil-CoA no atraviesan membranas plasmáticas. ¿Listo? Entonces necesitan que se transformen de acil-CoA a acilcarnitina para poder pasar. ¿Listo? Entonces, la tipo 1 está en la membrana mitocondrial interna, la tipo 2, perdón, en la externa, y la tipo 2 está en la membrana mitocondrial interna. ¿Qué dudas tienen de esto? Este proceso pues es muy sencillo. ¿O todo claro? Todo bien. Listo, entonces ya tenemos el acil-CoA dentro de la mitocondria. ¿Porque dónde va a ocurrir la betoxidación? En la mitocondria. Entonces, este es el mismo proceso, ya se los expliqué. Simplemente para que sepan que la acil-CoA sintetasa también se llama tiosinasa. ¿Listo? Ahora, esta es la betoxidación. No me interesa que se la aprendan, la verdad no. Ahí lo que pone en las clases es como los ejercicios de ATP, que ya se los voy a explicar. Y ya. Esta es la oxidación de ácidos grasos, pero en los peroxisomas. Y esta es la oxidación de los ácidos grasos en los microsomas. ¿Por qué no es beta-oxidación? Porque aquí lo que se hace es un omega. ¿Listo? Yo no recuerdo si eso se puede llamar omega oxidación o no, pero como tal no es beta, porque el carbono que se oxida no es el beta, sino el omega. Entonces ya, eso no se lo tienen que aprender, es como para mostrárselo, para el que se lo quiera aprender, pues desparchado usted verá. Pero lo que él pregunta más que todo es esto. El conteo de ATPs. Entonces, yo no sé si este semestre les puso esto porque ustedes no tienen como tablero. ¿Ustedes sí les explicaron conteo de ATPs? Sí, yo lo explico. Listo, entonces yo les voy a dar unos truquitos clave para poder hacer ese conteo de ATP rapidito. Entonces, apréndenselo en la mente. El truco está en el número de vueltas. El truco está en el número de vueltas. Listo, el truco está en el número de vueltas. Entonces, queremos una cadena par saturada. Listo. Cuando yo tengo una cadena par saturada, ¿cómo así cadena par? Pues termina en un número par. 10, 12, 14, 16. Y es saturada, ¿cómo así? No tiene dobles enlaces. Listo. Ahora, cuando yo tengo una cadena par saturada, yo voy a aplicar esta fórmula. El número de carbonos entre 2 y eso
le resto 1. Por ejemplo, C16 es una cadena par y no tiene insaturaciones. ¿Cómo saco el número de vueltas? Con esta fórmula. Entonces, 16 entre 2, ¿cuánto me da? 8. Y si le resto 1, ¿cuánto me da? 7. ¿Esta fórmula para qué es entonces? Para sacar el número de vueltas. Listo, entonces él me da el número de carbonos. C16, aplico la fórmula y me da el número de vueltas. Entonces, aquí vienen los trucos. Los NaDH más H siempre son iguales al número de vueltas. ¿Listo? Los NaDH más H siempre son iguales al número de vueltas en la cadena par saturada. ¿Listo? Los NaDH más H siempre son iguales al número de vueltas en la cadena par saturada. Los FADH más H son siempre iguales al número de vueltas en la cadena par saturada. ¿Listo? Entonces, miren, 7, 7, 7. Tanto los NAD como los FAD son iguales al número de vueltas. Y los acetil-CoA son iguales al número de vuelta más 1. ¿Listo? Son iguales al número de vuelta más 1. Siempre es así. ¿Listo? No tienen que empezar a hacerse como el conteo de, pues yo no sé cómo lo harán ustedes ahí en su casa, pero apréndaselo así. NAD y FAD igual al número de vueltas. Y acetil-CoA igual al número de vueltas más 1. Y ya. Ustedes saben que FAD vale por 2, NAD vale por 3 y acetil-CoA vale por 12. ¿Listo? ¿Eso qué valor me da? 131. Y siempre tengo que restar 2 al final, que es lo que me gasto en la tiosinasa. ¿Listo? Y me da 129 ATPs. Vamos a hacer el ejercicio con las otras cadenas. ¿Listo? Entonces, en la cadena impar saturada, ¿cómo así impar? C17, un número impar, 13, 15, 17, 19. Saturada es que no tiene insaturaciones, no tiene un delta 3, 6, 11, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a aplicar esta fórmula para sacar el número de vueltas. Entonces, va a ser el número de carbonos, es decir, 17 menos 3. ¿Cuánto sería? 14. Entre 2, 7. ¿Listo? Entonces aquí en la cadena impar saturada, el número de NAD va a ser igual también al número de vueltas. ¿Listo? El número de FAD también va a ser igual al número de vueltas. El número de acetil-CoA también va a ser igual al número de vueltas. ¿Qué es lo único que tengo que agregarle? Un succinílico al final. ¿Listo? Un succinílico al final, que vale por 6. Entonces en la impar saturada, tanto NAD como FAD como acetil-CoA es igual al número de vueltas. Y siempre le tengo que agregar un succinílico al final, que vale por 6. Y ya saben que acetil-CoA vale por 12 porque hace todo un ciclo de Krebs. Y siempre restar 2 al final, que es lo que mucha gente se le olvide. ¿Listo? Ahora, en la cadena par insaturada es diferente, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es par? 18, 16, 14. ¿Y por qué es insaturada? Ah, porque tiene dobles enlaces, ¿como cuál? Delta 3, delta 6, delta 11. ¿Cuántos dobles enlaces tiene esta? 3. Uno en el carbono 3, uno en el carbono 6 y otro en el carbono 11. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar el número de vueltas para la cadena par insaturada. ¿Cuál es la fórmula? La misma que para la par saturada. ¿Listo? El número de carbonos entre 2 menos 1. Es decir, 18 entre 2, ¿cuánto sería? 9. Menos 1, 8. Entonces, aquí el número de NAD es igual al número de vueltas. ¿Listo? El número de NAD es igual al número de vueltas. ¿Listo? El número de FADs es igual al número de vueltas menos la cantidad de dobles enlaces que haya. ¿Cuántos dobles enlaces hay aquí? 1, 2 y 3. Entonces, el número de vueltas menos 3. 8 menos 3, ¿cuánto sería? 5. ¿Listo? Y el número de acetil-CoA, entonces es el número de vueltas más 1. ¿Listo? Número de vueltas más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Miren con el NAD. 8, 8. 7, 7.
7, 7. Es decir, que el número de NAT es siempre igual al número de vueltas. Sí, el número de NAT es siempre igual al número de vueltas. 7, 7, 7, 7, 8, 8. El número de NAT es siempre igual al número de vueltas. Con los FAT, 7, 7, 7, 7 y 8 y 5. ¿Cómo así? El número de FAT es siempre igual al número de vueltas, excepto en las insaturadas, donde es igual al número de vueltas menos la cantidad de dobles enlaces que haya. Listo, otra vez. El número de NATs es siempre igual al número de vueltas. El número de FATs es siempre igual al número de vueltas menos la cantidad de dobles enlaces que haya en las insaturadas. Listo. Y acetil-CoA. Entonces, acetil-CoA siempre es igual al número de vueltas más 1 en las pares. Miren, par, par. Siempre es igual al número de vueltas más 1. 8 vueltas, 9. 7 vueltas, 8. El número de acetil-CoA es siempre igual al número de vueltas más 1, excepto en la impar saturada, donde el número de acetil-CoA es igual al número de vueltas. El número de acetil-CoA es igual al número de vueltas, pero además se le tiene que agregar un succinil-CoA. Listo. Y siempre se le restan 2 al final. Aquí les tengo como el resumen de eso. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Yo creo que ninguno. Listo. Bueno, continuemos entonces. Ya sabemos que la betoxidación es la degradación de los ácidos grasos. ¿Cuál es el sustrato? El acetil-CoA. El sustrato es el ácido graso. ¿Cuál es el producto? El acetil-CoA. ¿En qué órganos principalmente se hace betoxidación? En el músculo, tanto estriado esquelético como cardíaco. ¿En qué órganos organelas oxidan los ácidos grasos? Mitocondrias, peroxisomas y microsomas. ¿En qué condiciones se aumenta la betoxidación? En las mismas condiciones de la lipólisis, ayuno y ejercicio prolongado. ¿En qué condiciones se disminuye la betoxidación? Después de la alimentación, lo mismo que la lipólisis. Listo. ¿Y cuál es la función del ciclo de la carnitina? Meter ese ácido graso a la mitocondria. Entonces, cetogénesis. ¿Dónde voy a hacer cetogénesis? En el hígado, en la mitocondria. El principal lugar para hacer cetogénesis es en el hígado. ¿Cuándo hago cetogénesis? Siempre hago cetogénesis. ¿Cuál es el sustrato de la cetogénesis? El acetil-CoA. ¿Quién me lo provee? La betoxidación. Listo. ¿Cuál es el producto? Acetona, beta-hidroxibutirato y el ácido acetoacético. Listo. ¿Y cuándo se aumenta? En el ejercicio prolongado, en el ayuno, en la cetoacidosis diabética y en la ingesta exagerada de triglicéridos. La cetonuria es anormal. Quiero que tengan en cuenta esto. ¿Es normal tener cuerpos cetónicos en sangre? Sí, es normal tener cuerpos cetónicos en sangre porque son combustible para el corazón y para el cerebro. ¿Listo? ¿Es normal tener cuerpos cetónicos en orina? No, la cetonuria es anormal. ¿Listo? Yo no debería tener cuerpos cetónicos en la orina. Entonces, esa es la cetogénesis, no se la puedo explicar, eso es muy sencillo. Aquí la tienen también. Ahora, ¿cómo voy a regular yo la betoxidación y la cetogénesis? Ya esto es lo último de la clase, para terminar. Entonces, ¿cómo se regula? Tengan en cuenta este concepto, llévenselo para la vida, para el examen. Mientras más lipólisis, más betoxidación y más cetogénesis. Mientras más lipólisis, más betoxidación y más cetogénesis. Son 3 procesos que van ligados. ¿Listo? Más lipólisis, tengo más ácido graso. Más ácido graso, más lo degrado acetil-CoA. Más acetil-CoA, más sintetizo cuerpos cetónicos. Mientras más lipólisis, más betoxidación, más cetogénesis. ¿Listo? Y lo otro es este punto clave fundamental, y es que la carnitina palmitoil transferasa tipo 1 se inhibe por el malonil-CoA. Ya vamos a explicar esto. Entonces, lo primero que les debo explicar es, yo tengo un ácido graso que llegó de la lipólisis
al hígado. Listo, un ácido graso de la lipólisis me llegó al hígado. Es el acil-CoA, lo activo hasta acil-CoA, ¿cierto? Ahora, yo ese ácido graso, ese acil-CoA, lo quiero meter en la mitocondria. Pero ¿qué es lo que pasa? El malonil-CoA me inhibe la carnitina palmitoyltransferasa tipo 1. Entonces, ¿cómo evito que eso pase? Los acil-CoA me inhiben, como ya explicamos anteriormente, los acil-CoA me inhiben la acetil-CoA carboxilasa. Si yo inhibo la acetil-CoA carboxilasa, no voy a poder transformar acetil-CoA en malonil-CoA. Si yo no tengo malonil-CoA, no tengo quien me inhiba la carnitina palmitoyltransferasa. Por lo tanto, si esto no está inhibido, los acil-CoA pueden entrar. ¿Listo? Si esto no está inhibido, los acil-CoA pueden entrar. Hacen beta-oxidación, generan acetil-CoA y hacen cetogénesis o ciclo de Krebs. Listo, entonces otra vez, un ácido graso llegó de la lipólisis, que es el acil-CoA. Él quiere entrar a la mitocondria, pero esta carnitina palmitoyltransferasa está inhibida. Entonces, ¿qué hacen? Los acil-CoA inhiben la acetil-CoA carboxilasa, inhibiendo que se transforma de acetil-CoA a malonil-CoA. Como ya no tengo malonil-CoA, no tengo quien me inhiba la carnitina palmitoyltransferasa. Por lo tanto, el acil-CoA puede entrar, hacer beta-oxidación y hacer cetogénesis. Listo. Eso es lo primero. ¿Eso les quedó claro? Sí. Sí. Ok. Segunda cosa que les quiero explicar. ¿De qué depende de que un ácido graso que llegue al hígado haga beta-oxidación o se esterifique para liberar VLDL? ¿De qué depende que ese ácido graso que acaba de llegar se entre a la mitocondria para degradarse o se esterifique, se empaquete en lipoproteína y se envíe en forma de VLDL? Entonces depende del estado de la persona. ¿Está en ayuno o acaba de comer? ¿Por qué? Por esto que vemos acá. Entonces, si yo acabo de comer, tengo glucosa, tengo hiperglicemia, ¿cierto? Esa glucosa, como ya vimos, se transforma en acetil-CoA. Y por la acetil-CoA carboxilasa se transforma en malonil-CoA. ¿Por qué se favorece este proceso? Por la insulina. La hiperglicemia libera insulina. ¿Y qué hace la insulina? Activa la lipogénesis. ¿Cómo la activa? Activando la acetil-CoA carboxilasa, permitiendo que se sintetice malonil-CoA. ¿Listo? Por lo tanto, ese malonil-CoA va a inhibir la acetil-CoA carboxilasa. Ese malonil-CoA va a inhibir a la carnitina palmitoyltransferasa. Por lo tanto, ese ácido graso que llegó va a poder entrar a la mitocondria a degradarse. No, ese ácido graso entonces se va a esterificar, se va a empaquetar en una lipoproteína y se va a enviar en forma de VLDL. ¿Listo? Caso contrario, eso sería si estoy alimentado, si acabo de comer. Caso contrario, si estoy en ayuno. Si estoy en ayuno, ¿qué tengo? Hipoglicemia. La hipoglicemia, ¿qué libera? Glucagón. El glucagón me inhibe la acetil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, yo no voy a poder transformar acetil-CoA en malonil-CoA. Si yo no tengo malonil-CoA, no tengo quien me inhiba la carnitina palmitoyltransferasa. Por lo tanto, los acil-CoA pueden entrar a la mitocondria y degradarse, en vez de esterificarse para exportarse en forma de VLDL. ¿Eso quedó claro? Sí. Listo. Entonces este es el resumen. Ayuno versus después de una comida. Entonces después de si yo estoy en ayuno, tengo un estado de estrés fisiológico. ¿Eso qué hace? Que se liberen catecolaminas, las cuales van a estimular la lipólisis a través de receptores beta 3. Eso que aumenta la cantidad de ácidos grasos libres. Porque ¿qué es la lipólisis? La salida del ácido graso del tejido adiposo. Entonces, esos ácidos grasos libres van al hígado. ¿Qué van a hacer esos ácidos grasos libres? Se transforman en acil-CoA. Los acil-CoA me inhiben la acetil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, se detiene la síntesis de ácidos grasos. ¿Listo? Ahí en el ayuno yo no tengo por qué sintetizar ácidos grasos. ¿Listo? Esos acil-CoA me están deteniendo en la síntesis de ácidos grasos. Y también eviten que se me produzca malonil-CoA. Como no se produce malonil-CoA, no hay quien inhiba a la carnitina palmitoyltransferasa.
Por lo tanto, el ácido graso puede entrar en la mitocondria. El ácido graso hace beta-oxidación y genera acetil-CoA. Y el acetil-CoA en la mitocondria puede hacer o ciclo de Krebs o cetogénesis. Entonces ya vieron, en el ayuno, mientras más lipólisis, más beta-oxidación, más cetogénesis. Ahí vieron los tres procesos junticos. Vamos a ver qué pasa entonces después de una comida. Bueno, entonces esto claro. ¿Qué les quiero explicar aquí? Esto es lo mismo que veíamos ahorita de la lipólisis, lipasa, sensible hormona y todo eso. Entonces, esto es un proceso también de retroalimentación negativa. Mientras más lipólisis, más beta-oxidación y más cetogénesis. Genera cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato. Ese mismo beta-hidroxibutirato va hasta el adipocito y me inhibe la lipólisis. ¿Por qué? Dice, hey, ya tengo muchos cuerpos cetónicos, ya necesito que se disminuya el sustrato. Listo. Es como lo que ustedes veían en endocrino, más TRH, más TSH, más T3-T4. Esa T3-T4 me va a inhibir y me inhibe la TRH y la TSH. Aquí pasa lo mismo. Más lipólisis, más beta-oxidación, más cetogénesis. Esos mismos cuerpos cetónicos me van y me inhiben la lipólisis. ¿Cómo? El beta-hidroxibutirato se une a su receptor y me inhibe la lipólisis. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de una comida? Por glicólisis, la glucosa se convierte en piruvato. Entra a la mitocondria para producir acetil-CoA y así empezar el ciclo de Krebs. Se produce citrato, el cual escapa a la mitocondria. En el citosol, por la ATP citratoliasa, se forma oxaloacetato y acetil-CoA. Nada que no hayamos dicho. El acetil-CoA, por la acetil-CoA carboxilasa, produce malonil-CoA. Ya esto lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se inicia la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Listo? Y que también el malonil-CoA inhibe la carnitina palmitoiltransferasa tipo 1. ¿Con qué fin? Esto evita que los ácidos grasos recién sintetizados sean degradados por beta-oxidación. Porque pues yo estoy sintetizando ácido graso, pero lo necesito para otra cosa. Yo cómo evito que ese ácido graso recién sintetizado se degrade mediante beta-oxidación. Está el malonil-CoA. El malonil-CoA le cierra la puerta al ácido graso y así no puede entrar en la mitocondria a degradarse. ¿Listo? ¿Eso queda claro? Sí. Listo. Ya vamos con cetólisis y terminamos entonces. César es un paciente masculino de 22 años con diabetes mellitus tipo 1, el cual olvidó colocarse la insulina. Con respecto al metabolismo de los cuerpos cetónicos, usted puede decir que la cetoacidosis diabética que desarrollará es más por una disminución en la cetólisis que por un aumento en la cetogénesis. La cetoacidosis diabética que desarrollará es más por un aumento en la cetogénesis que por una disminución en la cetólisis. El exceso de cuerpos cetónicos que genera le servirán como combustible al hígado. El corazón y el músculo esquelético no pueden consumir esos cuerpos cetónicos. ¿Quién responde esta? La B. Excelente, es más por un aumento en la cetogénesis que por una disminución en la cetólisis. Excelente, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es la cetólisis? Es obtener energía a partir de la degradación de los cuerpos cetónicos. ¿Dónde voy a hacer cetólisis? En la mitocondria. ¿Principalmente quién? De corazón y cerebro, es decir, ¿cuáles son los principales órganos que consumen cuerpos cetónicos para energía? El corazón y el cerebro. El hígado, al hígado le falta una enzima y por lo tanto no realiza esta vía. Los hígados son capaces de sintetizar cuerpos cetónicos pero no de degradarlos. Ojo a eso. El hígado sintetiza cuerpos cetónicos pero no los degrada. ¿Por qué? Porque le falta una enzima. Ustedes hasta este momento habían visto que el hígado pues hace como de todo, realiza todas las vías. Bueno, esta es de las poquitas vías que yo conocí que no realiza el hígado, la cetólisis. ¿Por qué? Porque le falta una enzima, que es esta que está aquí. El nombre de la enzima es succinil-CoA acetoacetato-CoA transferasa. ¿Listo? Succinil-CoA acetoacetato-CoA transferasa.
esta que está aquí. Listo. Nada, esto simplemente es para mostrarles que lo normal de la concentración en plasma de cuerpos cetónicos uno se encuentra. Es muy poquito, pero sí debería haber cuerpos cetónicos. Y como estos van aumentando con el ayuno y la inanición. El que más aumenta de todos, el más abundante, es el beta-hidroxibutirato. Recuerden que tener cuerpos cetónicos en sangre es normal, en orina es anormal. Entonces, esta es la idea clave y ya terminamos. ¿Cuál es la diferencia entre cetogénesis y cetólisis? La cetogénesis sintetizo cuerpos cetónicos, cetólisis los degrado. ¿El sustrato cuál es? Acetil-CoA. ¿Cuál es el producto de la cetogénesis? Acetacetato, beta-hidroxibutirato y ácido acetoacético. ¿Cuál es el sustrato para la cetólisis? Los cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el producto de la cetólisis? Acetil-CoA. Es lo contrario. ¿En qué organela se realiza la cetogénesis? ¿En qué organela? En la mitocondria. ¿Listo? ¿Cuál es el principal órgano que realiza la cetogénesis? El hígado. ¿Cuáles son los principales órganos que realizan cetólisis? El cerebro y el corazón. ¿Cuál órgano no puede realizar cetólisis? El hígado. ¿Por qué? Porque le falta una enzima. ¿Cuál? La succinil-CoA, acetoacetato-CoA transferasa. ¿Eso es normal tener cuerpos cetónicos en sangre? Sí. ¿Es normal tener cuerpos cetónicos en orina? No. Listo. Bueno, y esto es, bueno, no sé qué estaba aquí, pero esto puede servir para el parcial. ¿Cuáles son las dos relaciones entre diabetes y dislipidemia? O sea, es decir, ¿por qué una diabetes a mí me lleva una dislipidemia? Ustedes ven en la clínica muchos pacientes con diabetes están tomando atorvastatina, rosuvastatina o simvastatina porque se les desarrolla una dislipidemia. ¿Cuál es la razón fisiopatológica? Entonces, la lipoproteína lipasa es estimulada por la insulina. Los receptores LRP, que son para meter los remanentes, son estimulados por la insulina. Y la hiperglicemia prolongada, que es lo que genera la glicación del receptor LDL, cambia su estructura y por lo tanto cambia su función. Es decir, ya ese receptor para meter las LDL no sirve porque tiene mucha glucosa. Pues esta diapositiva aquí se me coló. Esto es porque antes yo daba la monitoría de metabolismo de lipoproteínas, pero pues igual les puede servir. Y bueno, niños, esta es la frase para terminar. Algunas personas quieren que algo ocurra, otros sueñan con que pasará y otras hacen que suceda. Con trabajo y amor las cosas sí se cumplen, niños. Espero que les haya gustado y lamento que se haya extendido tanto y pues haberme demorado al principio. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Listo. Aquí les